Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Ángel López. Hoy es 28 de abril del 2021. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante que ustedes recuerden, que es la dificultad respiratoria. Deben aprender esto como pediatras porque eso les va a llegar en cualquier momento y ustedes al nacer un bebé tienen que saber qué hacer, ¿no? O sea, tienen que ver qué vas a hacer con ese niño, ¿no? Entonces tenemos varias causas respiratorias propiamente, que bueno, que vamos a desarrollar un poquito acá, pero ya por ejemplo hablamos de hipertensión pulmonar, vamos a hablar del SR del prematuro, que van a saber cómo un problema que aparece en los niños prematuros, sobre todo por falta de surfactante. La taquicardia transitoria, vamos a hablar de esto también, síndrome de aspiración meconial, la hernia diafragmática. Otra causa respiratoria muy importante es la que se produce por obstrucción de la vía aérea, o sea, cuando tenemos problemas como la laringomalacia, la traqueomalacia, ¿verdad? O atresia de Coanas, donde el paciente presenta la dificultad respiratoria, que sobre todo se ve lateral cuando tiene la boca cerrada, entonces el paciente cuando entra al aire no respira, entonces es muy importante reconocer este síndrome. Causas extrapulmonares que debemos recordar, ya propias cardíacas, como el shock, que ya hablamos en la anterior clase, igual que las cardiopatías, miocardiopatías, y sobre todo recordar ahorita el COVID, que es una causa importante que también puede producir incluso problemas de tipo cardiovascular en los pacientes neonatos, pediátricos, o menos frecuente en los neonatos, pero también se puede observar. Causas infecciosas como sepsis, causas metabólicas como hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, insuficiencia renal, acidosis metabólica, por eso debemos hacer gasometría, y algo muy importante, errores de metabolismo, ¿okay? Que también vamos a estudiar luego. La anemia es muy importante que recordemos, sobre todo en los prematuros, y problemas neurológicos como malformaciones, hemorragia cerebral, infección, y la asfixia perinatal, que también estudiamos anteriormente, y la hipoventilación central. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos ver el interrogatorio materno. ¿Qué tenemos que ver? Si la mamá tiene un polidranio, debemos pensar en problemas como fístula traqueoesofágica, ¿okay? Atresia esofágica, o en una hernia diafragmática. Oligodranios, como en el pulmón hipoplásico, abstinencia por drogas, el antecedente de anestesia peridural cuando el niño nace dormido, anestesia general, perdón, cuando el paciente recibe anestesia, nace dormido, es una causa de dificultad respiratoria y es importante para diferenciarlo de la asfixia, que le falta la respiración. El antecedente de líquido meconial, nos habla de un síndrome de aspiración meconial, un prematuro de un SDR del prematuro, ¿okay? Y el RPM en causa, si pensamos en una infección, una sepsis, entonces allí debemos pensar que produce esta dificultad respiratoria. Que es muy importante, la clínica, entonces todos los antecedentes, el examen físico que observamos en el paciente y los paraclínicos. Entonces tenemos signos de dificultad respiratoria, ¿no? Donde tenemos eso lo vemos por el Silverman, pero tenemos el estridor, ya sea inspiratorio, o sea que le falta el aire para entrar, o para salir, el estridor inspiratorio, el estridor expiratorio, la frecuencia respiratoria. El Silverman nos ayuda a ver si hay lo que se llama el bamboleo, ¿verdad? Que el tórax sube, pero el abdomen disminuye, o si cuando el paciente mete el aire, más bien aumenta el abdomen. Eso se llama bamboleo tóraco-abdominal. Si se le marca la respiración, que es el tiraje, el aleteo nasal, el quejido, ¿okay? El quejido que se puede oír con el estetoscopio o incluso de lejos, ¿okay? Eso tiene un puntaje, y el aleteo nasal, que es el de la dilatación de la fosa nasal, todo eso tiene un puntaje de 0 a 2 puntos. Si es mayor de 4 puntos, habla de una dificultad respiratoria importante, y si es más de 7 puntos es severa, ¿okay? El laboratorio que vamos a hacer, bueno, con las causas que estamos viendo, que tenemos que hacer gasometría, una hematología completa, porque vamos a ver la hemoglobina y vamos a saber también cómo está, si está infectado o no a través de la proteína C reactiva, el perfil metabólico, que debemos ver cómo está la glicemia, los electrolitos,
la uricreatinina. El equilibrio ácido-base pues, nos ayuda a determinar si hay acidosis, pero también si podemos pensar un error del metabolismo, que es algo muy importante que debemos recordar. Imágenes, entre las cuales tenemos por supuesto radiografía de tórax, API lateral si es posible, sonografía también de tórax, que no solamente radiografía, solamente un ecosonograma nos permite saber si el paciente puede tener una infección, una neumonía. El ecosonograma cerebral y la evaluación ecocardiográfica si es pertinente. Bueno, entonces vamos a hablar en sí ahora de las causas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar, ya hablamos en la anterior clase, la taquicardia transitoria del recién nacido, el SR prematuro, la infección o neumonía, el síndrome de aspiración meconial, la apnea diafragmática, la apnea del neonato y la enfermedad pulmonar crónica. Acá mostramos cómo tratar a estos niños. No tenemos que ser neonatólogos, terapistas para poder tratar a estos niños. Debemos saber simplemente cómo se puede mejorar este paciente con dificultad respiratoria con un CPAP. Un CPAP es que uno le coloca al bebé una presión. Ya hablamos nosotros de la presión. La presión es lo que permite sacar el líquido del pulmón, vamos a decir así. Es una presión que cuando el paciente bota el aire, tiene como una resistencia que hace que no quede líquido dentro del alveolo. Entonces eso lo hacemos en forma sencilla, colocando la cánula nasal a una fuente de oxígeno o aire, que ustedes van a investigar cómo se hace, van a buscar un video. Y entonces, por otra parte, esa manguerita está hundida en un frasquito con agua, y la medida que ustedes metan más en el frasco, va a costar más sacar el aire. Entonces, si le cuesta más, tiene más presión. Y ese es el tratamiento que se usa en estos niños. De una forma sencilla. La otra es una cánula nasal que pone un flujito de aire, que debe ser 2 litros por kilo, ¿verdad? Y dependiendo del peso, si pesa 2 kilos, son 4 litros, ¿verdad? Y eso da una presión más o menos de 4 o 5 centímetros estimada, no podemos medir, pero eso también ayuda a disminuir la dificultad respiratoria porque saca el líquido del pulmón, igual que dijimos en el CPAP. Y la ventilación invasiva, que fue lo que estudiamos en la primera clase, que es colocar la canulita nasal directamente un ventilador con los modos que ya estudiamos, y entonces, pero no intubando al paciente, sino directamente con la canulita para no intubar al niño. La taquicardia transitoria del recién nacido es el primer problema respiratorio que vamos a observar, vamos a estudiar, perdón. En este caso se produce ¿por qué? Se produce por acúmulo de líquido pulmonar. ¿Por qué? Normalmente nosotros para que el paciente nazca debería nacer con trabajo de parto. Ese trabajo de parto es lo que hace que el líquido que está dentro del pulmón se active, la bomba sodio-potasio TPasa, ¿verdad? Se active sobre todo por el estrés y por la liberación de sustancias como la catecolamina, y entonces eso hace que se reabsorba el líquido pulmonar cuando hay un trabajo de parto. Normalmente. Ahora, si uno saca al bebé antes de las 39 semanas, ese trabajo de parto no ocurre, no hay liberación de estas hormonas y de las catecolaminas, y entonces se acumula el líquido. Entonces hay que esperar que ese líquido salga, y eso ocurre cuando el bebé orina, y esto ocurre después de los 3 días de nacido, y esto ocurre en todas las patologías, ya hablamos, que vamos a hablar, pero como es la taquicardia transitoria, en el SR, incluso en todas las patologías, mejoran después que el paciente empieza a orinar. Entonces ocurre este síndrome en el 10% de los prematuros cuando sacan al bebé, como dijimos, a las 34 semanas, del 5% de 35 a 36 semanas y el 1% de los recién nacidos a término. ¿Cómo se caracteriza? Porque es una dificultad respiratoria que debe durar menos de 3 días, porque en el tercer día precisamente es que ocurre la serie, el paciente empieza a orinar, el recién nacido. Y estos niñitos por lo general necesitan una FiO2 una cantidad de oxígeno bajita, menos de 0,4 de FiO2. Entonces, bueno, ya dijimos, lo más importante es que el parto debe ser debe ocurrir después de las 39 semanas. O sea, no podemos, que el nene que quiere que nazca el día de que nació el abuelo, que quiere que sea escorpiano. No, tiene que ser después que cumpla 39 semanas, porque si no va a venir este tipo de problemas, bebé con este tipo de problemas,
Los factores predisponentes, bueno, la prematuridad, como dijimos, o los grandes prematuros por encima de 34 semanas, no deben nacer un bebé a menos que haya un trabajo de parto indicado. Sexo masculino, pequeño o grande para la gestacional, diabetes materna y asfixia perinatal. Entonces, como dijimos, un diagnóstico de exclusión y debe mejorar, por ello debe mejorar después de las 72 horas. La radiología, bueno, puede haber una radiografía prácticamente normal con acúmulo de líquido intersticial o puede haber incluso una imagen parecida a lo que vamos a ver luego, que es el SDR, incluso con edema pulmonar, y si es un prematuro no puede confundirse con una SR del prematuro. Pero lo importante es que esto va a mejorar en 72 horas. Esto es lo más importante que deben recordar. Y si necesitan mucho oxígeno, incluso intubación, eso no es una taquipnea y deben realizar otros diagnósticos diferenciales. La dosis de surfactante es 200 miligramos por kilo. ¿Okay? La indicación de ventilación mecánica en estos niñitos es si deja de respirar, apnea, si tiene aumento del CO2 por encima de 60 o si tiene un pH por encima de 7, por debajo de 7.25. La ventilación mecánica, que tenemos que intubar en este caso y colocar, ¿qué parámetros? Bueno, vamos a utilizar en lo posible el SMB acompañado de presión sopor, que ya vimos lo que era eso, una ventilación mecánica con una presión de 5 cc por kilo y podemos tener una hipercarbia hasta 60-75, siempre que sea un pH mayor de 7.22 con una saturación de oxígeno de 90 a 94. Para estudiar a estos niños podemos usar cafeína, café, el mismo café pero en forma de líquido que es cafeína, 20 miligramos por kilo en bolo, y mantenimiento de 5 o 10 miligramos por kilo. Bueno, fíjense, si con la ventilación no invasiva el paciente no mejora, bueno, tendremos que intubar. El paciente se intuba cuando tenga un CO2 muy alto, por encima de 60, tenga apneas, ¿verdad? O esté colapsando, o sea, se ve que el paciente no está bien clínicamente, entonces lo intubamos. Le colocamos, por lo general se indica, bueno, se puede indicar modo CMB acompañado de presión sopor, ¿verdad? Manteniendo un CO2 hasta 60-75, siempre que sea el pH mayor de 7.22, la saturación se debe mantener entre 90 y 94, no más alta. ¿Por qué? Porque el oxígeno alto, recuerden que produce daño pulmonar, produce atelectasias, produce enfermedad pulmonar crónica, produce como Shakira. ¿Se acuerdan la canción de Shakira? Sorda, ciega y muda, ¿no? ¿Se acuerdan? Sorda, ciega y muda. De todo eso, entonces no podemos usar un oxígeno, una saturación no está por encima de 94%. El uso de la desametasona se puede utilizar en casos por encima de 14 días de ventilación mecánica. Cafeína, para lograr estudiar a estos pacientes, usamos un bolo de cafeína a 20 miligramos por kilo, de un mantenimiento de 10 a 20 miligramos, de 5 a 10 miligramos por kilo. Y lo otro es, bueno, el monitoreo, igual debemos mantenerlo en terapia en lo posible. Debemos vigilar las complicaciones, entre las cuales tenemos ductus arterioso, enterocolitis, falla renal, hemorragia cerebral, apnea. Todo esto debemos hacer ecosonografía, el manejar los líquidos de 70-80 cc por kilo. Para ello debemos tener un control adecuado de la temperatura, colocando la humedad para evitar que el paciente se deshidrate en la incubadora. ¿Okay? Y como no sabemos si es infeccioso o no, porque una placa prácticamente que habla, puede ser una neumonía, podemos colocar antibiótico, previa realización de cultivo, y si este cultivo es negativo, ya incluso a las 48 horas debemos quitar el antibiótico, no debemos dejar el antibiótico mucho tiempo, y nutrición parenteral si es necesario, si no logramos suministrar la alimentación enteral adecuada.